Hola, buenos días. Otro video cortico que de pronto te va a ayudar a aclarar un poquitico más la situación. Sobre todo me voy a referir a Colombia, pero también cubre eh, otras latitudes, las cuales estén más o menos en concordando con, bueno, así lo hacemos, con el tiempo de exposición y cuándo comenzaron los tiempos de exposición y cuándo comenzó el primer paciente dentro de las regiones. Entonces, ayer dijimos que este virus tiene un timer, tiene un tiempo limitado, pero entonces usted, por ejemplo, ve que en algunas partes los casos positivos se van a seguir aumentando. Entonces usted dice, no, o sea, llegó el desastre. No, esto es perfectamente natural. A partir de una primera exposición en el mundo, el paciente cero, entonces comienza a haber una exposición gradual y en este caso del coronavirus, sea por lo que haya sido, es exponencial. Y esta infectación y distribución exponencial tiene que llegar a unos picos. Inicialmente llega a unos picos, de los primeros picos de infectación, después baja la curva y después viene como que el verdadero pico de cada región. Entonces, estos picos son picos endémicos, ya dentro de la globalidad de la infectación son picos endémicos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque en la pandemia, y por ser pandemia mundial, las regiones se comportarán de una forma diferente frente a la infectación, pero también frente a la enfermedad desarrollada por la infectación. Y que lo que se mide inicialmente en el primer pico son los pacientes importados. ¿Y por qué son pacientes importados? Porque estos pacientes, pues, obviamente es un virus que nace o en China o se genera, lo suelta, lo que usted quiera. Yo eso no lo voy a pelear, al menos no en este video. Habrá otro video que vamos a hablar de eso. Y a partir de allí, desde Wuhan comienza a exportarse y los otros países comienzan a importarlo. Entonces, el primer pico, ¡ay, bandera! El primer pico lo manejamos. Bueno, el primer pico no es realmente el problema. El problema es el segundo pico. ¿Qué es el segundo? Y tal vez podríamos hablar de un tercero, es que está mezclado con el segundo. Porque el primer pico del paciente importado, pero inmediatamente van a hacer otro pico que no se va a diferenciar mucho ni el primero ni el tercer pico. Y ese pico tiene que ver con los pacientes que tuvieron contacto con el paciente infectado que importó, o sea, el virus importado. A partir de estos pacientes, entonces vamos a comenzar a generar una infección autóctona, una infección de allí, del área, donde ya no son pacientes que vienen de afuera y este es el verdadero pico. Esta es la infección endémica, esta es la infección del área, esta es la que en realidad a nosotros nos importa. Y hace unas semanas yo había alertado sobre que vamos a tener un pico alto. ¿Y por qué vamos a tener un pico alto? Y lo tengo que volver a tratar. Por favor, no me vayan a catalogar de clasista, eso sería un tremendo error. Yo soy la persona más humilde del mundo. Lo que pasa es que en cuanto a la distribución de epidemiología e infectología, hay algunas cosas que te hacen, o sea, que tienen un impacto significativo dentro de la distribución de la infección, dentro de la mortalidad, dentro de la resistencia del paciente antes de la mortalidad. Entonces, el primer pico fue sobre personas que fueron a Europa, que fueron a Brasil y que estaban por fuera del país. O sea, estas personas, uno por razonamiento abstracto, por lógica, uno las toma que no son necesariamente personas de estrato 1 y ni de 1,5 ni de 0. Son de 2 hacia arriba. El que sean de 2 hacia arriba les permite vivir en unas condiciones socioeconómicas un poquitico mejor. O sea, tienen al menos una habitación, un apartamento de 3 piezas, con 2 baños, con cocina,
Por lo regular en cada pieza vive una persona. Máxime en la pieza de los niños, de pronto hay 2 niños, ¿de acuerdo? Esto hizo que las personas que se infectaran, al tener una infraestructura habitacional, o sea, dónde viven, a veces se me dan términos demasiado altos y esto tiene que ser simple, dónde viven, pues que se pudieran aislar los casos que se encontraron y que este aislamiento fuera efectivo. O sea, que difícilmente se contagiara a partir de el abuelo, se contagiara el hijo, se contagiara la esposa, se contagiaran varias personas, pero los picos ya, y el segundo es que ese segundo es como fantasma allí, ese segundo que se mete allí es el segundo de las personas que están al lado, que por lo regular pertenecen muchas veces al mismo extracto y tienen las mismas condiciones. Aparte de las condiciones habitacionales, tienen condiciones de transporte, mejores condiciones de salubridad, muchas veces mejores condiciones de alimentación y, ojo esto, acceso a la medicina particular, que eso es fundamental, y esto más adelante, dentro de todos los estudios, se marcará o no, se contará el impacto que hay entre las intervenciones particulares y las intervenciones de Estado que se están presentando aquí, como le dije, sobre todo ayer en el fenotipo 1, o sea, cuando el paciente no necesita ir a una unidad de cuidados intensivos y cuando se le puede prestar su atención o en casa o una atención en centros de no tan alto nivel, obviamente con todas las medidas de bioseguridad para manejar estos pacientes. Pero entonces, los pacientes autóctonos ya no son de ese extracto. Ya estos pacientes tienen un sentido homogéneo, ya son de arriba, del medio, de abajo y de todo. Y en los pacientes de extracto 1, de extracto 0, y en los pacientes de 1,5, coloquémosle así una estratificación inventada de 1,5, la población, la demografía, la concentración demográfica en estos barrios es infinitamente más alta que en otros barrios donde escasamente uno se saluda con el vecino, escasamente dice hola, se ve cada semana, de pronto hola cuando saca la basura, yo veo a mis vecinos el lunes cuando acabo pero aquí se ven todos los días, aquí comparten todos los días, andan todos los días, aquí hay casas donde en una pieza viven 4 personas, 5, 6 personas, y donde las divisiones entre pieza y pieza son cortinas. Entonces, aquí es mucho más difícil manejar una infectación. Y aquí es mucho más difícil manejar medidas de contención. Y aquí uno pudiera decir, vea, le conviene más estar en la calle que estar dentro de la casa encerrados con un paciente, 8 o 10 personas, en un área totalmente diminuta y ya tiene un infectado. Este es el peligro de este segundo pico. Segundo, tercero, es que ya le digo que el segundo es como allí fantasma, y este es lo que vamos a comenzar nosotros en las lecturas. Pero no se confunda que esto no quiere decir que vamos re mal. Esto es natural y se tiene que dar este pico justamente para que como que ¿cuál sería? Como para que se cumpla todo el pico, y después de esto ya en realidad viene el verdadero manejo, el manejo de la enfermedad autóctona. Viene cuando se va aplanando este pico, viene de verdad el tiempo en que uno puede decir, la estamos pasando. Yo por eso les dije en estos días en un video, que se haya aplanado un pico no quiere decir absolutamente nada, porque ese fue el primer pico y el fantasma, pues allí el del segundo pico. Pero, de todas maneras, quiero aprovechar para decirle una cosa. En Colombia nos ha ido muy bien en cuanto a la prevención de la infectación. Nos ha ido muy regular en cuanto al tratamiento médico de los pacientes. Se murieron mucho más de los que uno pensaría que se deben de morir. Aquí viene una de las cosas importantes. Entonces, el hecho de que aparezcan unas cifras altas no quiere decir que ese timer del cual le hablé, esa limitación en tiempo del virus, de la infectación del virus, de la capacidad de enfermar del virus, siga avante. No, esa es la misma desde que comenzó allá en Wuhan, en el paciente 0. Solamente que por demografía, obviamente va contagiando,
y nosotros vamos a tener unas cifras posiblemente muy importantes y perdónenme, si no tenemos cuidado en cuanto a la atención médica, se van a morir muchas personas. Pero esto no quiere decir que el virus, porque se mueren personas o porque se contagian más personas, el timer, que era el estudio ayer que le decíamos, o sea, el tiempo en que el virus va a ser activo, el tiempo en que el virus realmente va a ser pandémico, el tiempo en que el virus de la noche a la mañana por mecanismos que no conocemos, y ya les dije que ayer nos habíamos pegado de los estudios del SAR y de los estudios del MER, se desactiva y desaparece. Esto es independientemente, escuche, de las cifras que usted esté recibiendo hoy en los pacientes autóctonos, porque alguien se puede desesperar. No, mire, estamos en la olla. ¿Por qué? Porque las cifras siguen aumentando, seguirán aumentando, harán un pico y después comenzarán a bajar. Escuche, con tratamiento o sin tratamiento. ¿Qué es lo importante? Que mientras que este pico esté aumentando y llegue a su punta, las medidas de prevención y de aislamiento, al menos por lo que oficialmente conocemos, puedo hablar de lo que conocemos, no de lo que no conocemos, siguen siendo fundamentales. ¿Para qué? Para que si van a enfermar personas no sean demasiadas, o sea, no se aumente la cantidad de personas en el tiempo del pico, y para que en estas personas que se enferman, que se contagian, no se enfermen letalmente. Y obviamente cuando está hablando de letalidad, para que las que se enferman no mueran. Entonces, las medidas tienen que ser exactamente lo mismo y más rigurosas. Es más, anoche hacía un modelo y yo pienso que al desescalonamiento del aislamiento obligatorio, así sea para los sistemas altamente productivos como la construcción y como la manufactura, le faltó 2 semanitas. No porque de todas maneras esto vaya a intervenir, ya les vuelvo a decir, en el timer que tiene el coronavirus, sino en procurar que mientras que esto comienza a bajar, menos personas se infecten, menos personas se mueran, menos complicaciones haya. Pero bueno, ya, listo. Ya se comenzó, ya, y por cierto yo quiero de alguna forma felicitar al gobierno por el manejo que ha hecho. También tengo unas antenas así, no son cachos, son antenas que me dicen, porque muchas de las cosas a nivel de medicina que se deberían de hacer no se hicieron, pero eso no es culpa del gobierno, eso es culpa de la academia. No sé por qué la academia estuvo tan fría, no sé por qué estuvo tan apática, no sé por qué la voz de la academia no se ha escuchado, y cuando se ha escuchado en grandes errores y hay grandes divergencias y bueno, la academia confundió a los políticos, así de sencillo. La ciencia confundió a los políticos y no le ayudó mucho en tomar las decisiones adecuadas que debería de tomar en el tiempo adecuado. Pero, entonces, usted va a oír que aparecen nuevos casos. Esto ya lo esperábamos. Es más, lo que estoy viendo en las cifras de la noche que veíamos realmente es menor, como 50% hacia abajo, a lo que uno podría medir. Pero ojo, que en las próximas 2-3 semanas aparecerán una cantidad de casos más positivos. Entonces esto nos lleva obligatoriamente, y ya también lo dije en otro video, a tener mucho cuidado, porque como cuando había la Guerra Fría, usted no sabe si está hablando con el enemigo. O sea, usted no sabe si la persona que tiene al lado, sea papá, mamá, hijo, tía, pasó, lo que sea, está infectado y sin culpa. Y les dije en otro video que como no está clara los signos y síntomas, la semiología de la enfermedad no está clara y hay unos vacíos impresionantes. Entonces, por ese error semiológico, uno no alcanza a mirar, como a darse cuenta, a detectar, realmente es la palabra, quién puede o quién no puede estar enfermo. Entonces hay que mantener las medidas. Pero entonces este video va en este sentido, que el hecho de que se levante hoy los casos positivos y que obviamente se van a levantar, no niega que haya un timer y que en algún momento, ¡fum!, coronavirus se fue, coronavirus desapareció. Viene 2 meses de blanqueamiento en que los pacientes que estaban allí
de alguna u otra forma como que ¡boom! Desaparecen. Se murió, perdóneme esta expresión tan horrible, se murió quien se murió, enfermó quien enfermó, quebró quien quebró, se transformó la sociedad en el grado que se tenía que transformar. Dios quiera que esa transformación traiga una profunda transformación espiritual. Venga, yo quiero meterles a ustedes esto aquí. Es el momento, la realidad. Yo soy un hombre de fe, yo soy un pastor, yo soy un apóstol. Y he orado, ayunado, orado y buscado, Señor, muéstrame, Padre, qué está pasando aquí. Y siempre que yo busco una palabra bíblica como para tratar de enmarcar en una sola expresión lo que está pasando, siempre vuelvo al libro de Revelaciones. Temer a Dios y darle gloria, pues sus juicios han llegado. Y alabad a aquel que hizo los cielos y el mar y las estrellas y la fuente de las aguas. Y el coro dice, aleluya, amén. Y yo sí estoy seguro que esto tiene un trasfondo espiritual. Y Dios quiera que cada hombre y cada mujer haya aprovechado este tiempo, porque este tiempo se está terminando. Al menos la cuarentena se está terminando, con peligro o sin peligro, se va a tener que volver, porque hay otra pandemia que llama la pandemia productiva, la pandemia económica. Y, mijito, bájese las nubes. Cuando hay que echar a nivel de salud pública y a nivel de gobierno a rajatablas unas decisiones, créame que la pandemia en salud es inferior en importancia a la pandemia económica, y este país y el mundo se tiene que reactivar. Entonces se van a reactivar, se acabaron sus días de descanso. Dios quiera que los haya aprovechado. Dios quiera que haya hecho una evaluación de su vida, de cómo vive, de cómo trata a su esposo, de cómo trata a su esposa, de cómo trata a sus hijos, de cómo usted se comporta como elemento social, de cómo se comporta, o sea, entonces como ciudadano, de cuál es el apoyo que usted le brinda sí o no a su gobierno, de cuál es la idea que usted tiene de los principios, de la ética, la moral, pero sobre todo dentro de los principios, cuál es la idea que usted tiene de Dios. Porque tuvo un tiempo importantísimo, unas semanas importantísimas, creo que fue hoy 50 días, creo que se están cumpliendo, en que usted debió replantear su vida, porque ese tiempo se acabó y hay que replantear, y lo que replanteó. Me daría mucho, pero mucho pesar de que las personas salieran a hacer exactamente lo mismo que hacían antes. Me daría mucho pesar que las personas salieran a maltratarse de la forma como se maltrataban antes. Me daría mucho pesar que la gente saliera a maltratar la tierra como la maltrataba antes. Y me da mucho pesar que la gente, la humanidad saliera sin el conocimiento de Dios que no tenían antes, pero que ahora deben de tener. Y vuelvo a decir, siempre esa palabra me viene, temer a Dios y darle gloria. Lo que sea, lo que usted piense, pero tema a Dios y darle gloria. Entonces, volvamos, y ya termino. Entonces, el hecho de que las cifras, porque para esto fue ese video, el hecho de que las cifras aumenten es perfectamente esperable. Pero eso no inhibe que el timer del coronavirus esté funcionando y que se vaya a acabar. A partir de esas dos cosas, ¿de acuerdo? Para que usted tenga tranquilidad en su vida, pero para que tome las medidas. Mire, hoy más que nunca, donde los casos son autóctonos, donde los casos están allí, donde usted no sabe quién es, tome todas las medidas de precaución, porque de todas maneras esto se va a acabar, pero que cuando se acabe no se haya llevado su vida, no haya acabado con su vida, no haya acabado con la vida de su familia, sino que usted logre pasar este tiempo vivo, sano y, hombre, con la presencia de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde.